Le damos el saludo a don Ricardo Márquez. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Qué dice? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También a Juan Cheput, ex ministro de Trabajo. Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y a Javier Velázquez Quesquén, ex presidente del Consejo de Ministros, ex congresista. ¿Cómo está? Que lo hemos visto justamente ya arrancando alguna campaña. ¿O no? Todavía. Todavía no. Apoyando la organización del partido. Ya. O sea, hay algunos que se están lanzando de candidatos y yo lo que le digo a Lapra es que lo primero que hay que hacer, hay que organizar el partido, ¿no?, en todo el país, y ya el partido julio el otro año recién, con tranquilidad podemos, claro, designar el candidato, que va a ser un militante del partido, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. Perfecto. Bueno, ¿qué opina usted de este porcentaje de la presidenta? 3% de aprobación, más del 90% que no está de acuerdo con cómo está llevando Dina Boluarte el gobierno. Bueno, esto viene de cómo se inició ella en el gobierno, ¿no? Y ahí evidentemente entró perdiendo puntos, ¿no? Yo creo que no solo eso, sino que si bien es cierto, los nuevos ministros son mucho mejores que los de Castillo, evidentemente ya hay algunos que deberían estar produciendo más resultados positivos y no lo están haciendo, ¿no? A pesar de que la presidenta se esfuerza en decir de que ella trabaja, el problema es la credibilidad, ¿no? Y la verdad que ese es un serio problema porque no es solo la credibilidad, sino la autoridad. Porque aquí hemos tenido presidentes que eran 100% autoridad y lo que él decía se hacía. Ahora es al revés, ¿no? Y eso es grave para el país, para la economía, ¿no? Eso es lo grave que yo veo. Don Juan Cheput, ¿qué opinión le merecen las encuestas? Yo creo que hay algo peor que el 3% de aprobación de Dina Boluarte, ¿no? Que es el hecho que ella no hace nada por mejorar. La respuesta que ha dado hace poco de decir pónganme de una vez 0, ¿no?, demuestra que ella no entiende lo importante que es la legitimidad, construir legitimidad en base a una mayor popularidad. Ella no puede actuar infantilmente diciendo pónganme 0. El deber de un presidente, de un hombre de Estado, una mujer de Estado, es tener la legitimidad suficiente, la popularidad suficiente para impulsar sus políticas públicas. Ella con 3% no existe y tiene un premier con 2% que sirve todo lo contrario, como una especie de tirabuzón, o sea, un lastre hacia abajo. Y cuando ella no se esfuerza en cambiar, no se esfuerza en mejorar el gabinete, pues obviamente condena a todo el país a la desesperación, a la anomia, que no ve cambios, lo que ella pueda plantear no se concreta porque no le hacen caso. Entonces ella, su ignorancia en términos políticos de no entender lo que es la legitimidad, hace que el país cada vez esté peor, ¿no? Y ahora ha hecho una denuncia grave, ¿verdad? Que le han pedido dinero para que suba algunos puntos en las encuestas. Esa es una cortina de humo. Esa es una cortina de humo. Yo creo, comparto mucho la opinión de Ricardo y de Juan, en el sentido de que hay una grave degradación de lo que es hoy día la política. Esta señora no tiene ningún nivel ni compromiso con la legitimidad y hoy día ella es prácticamente imperceptible en la conducción del gobierno. Mira, tan grave es que el hecho de que cuando ella se ha hecho esa cirugía, en el Perú nadie ha sentido su presencia. Y lo otro es que una conducta así de utilizar días que son de intenso compromiso con los intereses del país para este tipo de actividades, muestra el desprecio, la frivolidad que tiene por lo que es personificar la nación. Si ella considera que personificar la nación es una cirugía, ponerse mejor, yo creo, miren en qué país estamos. Entonces, yo soy de la idea, y no es que sea antidemocrático, pero yo creo que hay algunos partidos que hoy día, o sea, mejor dicho, la mayoría que están en el Congreso son los que gobiernan, son el partido gobierno, son los que tienen el jamón, parten el jamón, y yo creo que ha sido muy grave que esta señora hayan permitido, bajo el argumento de decir que por la estabilidad democrática, hayan permitido que esta señora irresponsablemente esté 2 años en el gobierno. Yo creo que si hubieran habido elecciones, yo creo que este país estuviera optimizando todos los beneficios que nos da hoy día los cambios que hay en el mundo y la reactivación de la actividad económica en el país, ¿no?
Pero estamos de acuerdo en que debería quedarse hasta el 2026. Para usted no, entonces. No, mira, yo creo que solamente aquellos que quieren seguir medrando el presupuesto de la República, porque ya vemos cómo en el Congreso se arranchan los presupuestos, tú ves cómo se han distribuido los presupuestos y los presupuestos no responden a resolver problemas públicos puntuales, como es la educación, como es el Internet. Fíjate que los colegios de alto rendimiento no tienen Internet, para que tengas una idea, ¿no? Entonces, pero a fin de año va a haber un regalo de año nuevo, quieren aprobar una compra de cazabombarderos. Eso es traición a la patria. Yo respeto y quiero a los policías y militares y creo que sus pensiones deben ser mejoradas. Pero esa compra, evidentemente, en un contexto de 2 años consecutivos que el país le va mal, con el desempleo, la inseguridad, con tantas carencias, yo creo que es traición a la patria. Entonces, ¿Debería quedarse hasta el 2026? Vamos a elecciones. Bueno, mira, nosotros también tenemos que verlo desde el aspecto económico, ¿no? Porque todo crecimiento reduce la pobreza. Ahí está clarísimo lo que hizo Lucho Carranza, ¿no? Que en la medida que crecía el PBI per cápita, se redujo la pobreza y él mismo dijo que él podría reducirla 2 puntos por año, la pobreza. Eso es lo que no estamos viendo ahora, ¿no? El problema hoy es que, si bien es cierto, el BCR, que es el que da la estabilidad, dice que se han generado 250.000 puestos de trabajo formales, estamos de acuerdo con eso. En lo que no estamos de acuerdo es cuando se dice de que la mayoría son de agroindustria, donde el problema es de que se necesita empleo en diferentes sectores para que la gente no se vaya del país. Este año se van 600.000 jóvenes, el año pasado 400.000 jóvenes, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, porque nosotros tenemos que apuntar a un desarrollo, ¿no? Y para hablar de desarrollo tiene que haber estabilidad, y en ese sentido nosotros tenemos que exigir a los ministros los errores y de tal manera de que este crecimiento se mantenga, ¿me entiendes? Porque el hecho de que el año pasado no hubo crecimiento y hoy hay 3.2, que lo dice el BCR, es bueno. Y yo estoy de acuerdo con que a la agroexportación se le dé los incentivos que le han quitado. Eso es lo mejor y más fácil para crear empleo. Por otro lado, se necesitan esos empleos que son más técnicos, ¿me entiendes? Y justamente, y eso me lleva a algo que la presidenta todavía no ha anunciado, que es el aumento del sueldo mínimo. ¿Debería haber un aumento del sueldo mínimo? En condiciones como la actual, no. Y no te olvides que a principios de año lo anunció el ministro Maurate. Luego fue corregido por Arista, el ministro Arista, y dijo en el segundo semestre. Sí. Y algunos dijimos, bueno, el segundo semestre es hasta diciembre. Ya está culminando diciembre y no hay nada. Esa es una señal, pues, que definitivamente no va a haber. No tiene palabra, pues, pero mira, volviendo a tu pregunta central, ¿debería quedarse o no? Yo creo que no hay estabilidad en el país. Yo soy de las personas, basta con revisar cualquier hemeroteca, ¿no? Que desde que asumió Dina Boluarte dije que la incapacidad moral de ella y del Parlamento hacían inviable el país. Y mira la situación 2 años después. Una presidenta que es considerada nefasta por más de la mitad de los peruanos, el 52%, y es un indicador de eso. En segundo lugar, y no lo digo solamente yo, sino también algunos economistas, ¿de qué te vale un rebote? Más que un crecimiento, es un rebote, porque las cifras del año pasado fueron tan malas que ahorita lo que hay es un rebote. Todavía no llegamos a niveles del 2019 prepandemia. ¿De qué te vale crecer este año si el próximo año va a haber tal inestabilidad política que no va a haber crecimiento o no en estas dimensiones? O sea, no te sirve de nada. Es una, como dijo hace años un famoso editorial de Perú Económico, es una pichicateada económica. Algo así, así lo tituló Perú Económico, ¿no? Entonces estamos en una situación mala. Yo creo que sí tiene que haber adelanto de elecciones, por una sencilla razón. No porque me caiga mal la señora presidenta, está demostrada su incapacidad, sino que ella no es garantía, y lo subrayo, de un proceso electoral limpio. Ella no puede conducir al país en un proceso electoral. El país está tomado por un Congreso
como el que tenemos, abundan los adjetivos y por un conjunto de ministros inútiles, y lo subrayo, que son incapaces de decirle a la Presidenta de la República, haga las cosas bien. Y ella ni siquiera quiere cambiar ese conjunto de ministros. Con este elenco político no hay garantías de un proceso electoral limpio en el Perú. Claro, y recordemos que Julio Velarde también ha dicho que muchas medidas populistas, esto no va a funcionar como gobierno. Mire, en 30 años el déficit fiscal está a punto de llegar a 4%, después de 30 años. O sea, hay una farra fiscal. Nosotros, si bien es cierto, la Constitución dice que somos un Estado unitario, pero un Estado que tiene que ser conducido por un líder, que sea su legitimidad no solamente sea expresada a través del voto en las urnas, sino de sus actos de gobierno. Y en eso yo concuerdo con Juan. Esta señora está totalmente delegitimada. Ella no gobierna el país, lo gobierna el Congreso. Entonces, aquí hay un desbande, por ejemplo, en el tema del manejo presupuestal. En el tema del manejo presupuestal se han asignado las partidas presupuestales los aliados del gobierno. Cuando tú ves qué región tiene tanta plata, son los aliados del gobierno. O sea, están rompiendo las reglas fiscales y se quieren colgar del saco del Banco Central de Reserva, que es el que se ha encargado de estabilizar el tema de la inflación y el tema monetario. Entonces, no es que yo sea antidemocrático, yo soy de un partido democrático, pero yo creo que no le pasaría nada al país. Creo que nos ahorraríamos un año de este nefasto gobierno frívolo, incompetente, donde por primera vez después de muchos años los políticos toman el Ministerio de Economía. El ministro de Economía es un político. ¿Cuándo un ministro de Economía se ha dejado hacer la plana del Congreso para que le inflen las partidas presupuestales? Y ojalá fuera para que esos recursos, mayores recursos, sean para mejorar las escuelas, los salarios de los maestros, de los policías. Y cada vez las necesidades son más urgentes y estructurales, querido amigo. Hoy día el país, durante 30 años, le hablamos de crecimiento, y seguimos estando últimos en la prueba PISA, pues. Y no vamos a salir de eso, ¿por qué? Porque no invertimos adecuadamente en educación. Y hoy día el problema del Perú no es recursos, sino aplicarlos bien. Si hace 20 años hablábamos de mejorar la infraestructura educativa, hoy día tenemos que mejorar la infraestructura educativa, pero además tenemos que mejorar la calidad de nuestros profesores, prepararlos. Entonces, son más grandes los desafíos, pero este gobierno está en la frivolidad, o los que hoy día controlan el país, se distribuyen los presupuestos públicos y la indignación y la desigualdad sigue creciendo en el país. Y lo que van a hacer es vaciar de contenido la democracia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Juan en que en estas circunstancias tener unas elecciones en 2026, supongamos con estas personas que están hoy en el gobierno y con este Congreso, después lo que nosotros hemos visto, que después de un presupuesto saca no sé cuántas leyes, o sea, no hay un control. Entonces, es peligroso, ¿no? Siempre ha habido personas, políticos que han dicho, Petroperú es la caja chica, ¿no? Toda la vida lo han dicho. Bueno, yo me preocupo de que bajo estas circunstancias, tantas personas que están en el gobierno y que están en el Parlamento, vayan a hacer que se volteen las elecciones, ¿no? Que trabajen para eso. Eso sí es grave, ¿no? Eso sí es grave, gravísimo, porque ya hemos visto lo que sucedió en las elecciones pasadas. Y acá hay una lucha interna, pues, feroz. Y nosotros tenemos que estar conscientes, los empresarios, que eso sucede en la política de Perú y tenemos que demandar que las elecciones tienen que ser bien controladas por gente que sea honrada, ¿no? Sin ningún cuestionamiento. De lo contrario, vamos a tener otro problema. ¿Quién podría encabezar o promover justamente un adelanto de elecciones? Pero mira, más que un adelanto de elecciones, precisando bien el concepto, la presidenta no puede estar a cargo de la jefatura. Se tiene que elegir a alguien en el Parlamento que asuma la presidencia de la República y obviamente que conduzca esto en este periodo, ¿no? Eso podría ser, no sé, en un determinado momento, pero la presidenta está incapacitada totalmente para continuar al frente del cargo. Ella ha abandonado
algo que es muy importante en el Poder Ejecutivo. Acá Javier ha sido un excelente primer ministro, yo lo he dicho, junto con Carlos Ferrero, es de lo mejor de este siglo, en lo que se refiere a ser un núcleo político entre el Ejecutivo y el Congreso. No ha habido ningún tipo de iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo para poder mejorar el actual marco legislativo para las elecciones. No ha habido ni uno, y ella lo podría haber hecho. Mira el zafarrancho que se ha convertido el proceso electoral. El Congreso no lo quiere hacer porque simplemente le conviene a los partidos que están en el Congreso. No quieren competencia. Mira, nada les costaba a ellos permitir que en las planchas presidenciales vaya un invitado para mejorar de esa manera la calidad de la plancha presidencial. Como no quieren que se integre una personalidad a las planchas, nos tenemos que conformar con el elenco actual que no ha generado en ninguna persona entusiasmo. Y mucha gente se está quedando afuera. ¿Qué se puede hacer contra eso? Un ejecutivo que diga, presento el proyecto de ley con carácter de urgencia y mírenlo en la primera legislatura. No hay una modificación constitucional, es una ley. Pero no presentan nada, no presentan ninguna iniciativa, ni el ministro de Justicia ni el premier. Ellos están de la mano con un Congreso que está haciendo lo que se le da la gana. Y en el Congreso, lamentablemente, tampoco hay congresistas estelares o con personalidad que puedan impulsar ese tipo de cambio. Y que no me vengan con que no se puede ni cosas por el estilo. Basta un puñado de congresistas para cambiar las cosas en el Congreso de la República. No es necesario tener una mayoría absoluta. El congresista, la función política es formar opinión y enfrentar, polemizar, convencer. Y para eso no necesitas tener una bancada de 73, ¿no? O sea, basta con un puñado, pero no lo hay. Entonces, si el Ejecutivo no lo hace y el Congreso tampoco, pues nos corresponde a nosotros, a la sociedad, a los políticos, exigirlo, ¿no? Porque tal y como están las cosas, no va a haber un proceso electoral limpio el próximo año. Claro, y además son 39 partidos inscritos y 31 en proceso. Entonces, es decir, vamos a tener todo un cambalache el 2026, si llegamos al 2026. Yo lo miraría positivamente. ¿Qué de bueno van a recibir los más pobres del país durante este año si mantenemos este Congreso y a esta señora con sus ministros? Yo creo que va a ser más, se va a profundizar más el deterioro, no solamente moral. ¿En qué sector básicamente cree usted que la presidenta no ha trabajado más allá de lo económico? Porque gracias a Julio Velarde hemos mantenido por lo menos una estabilidad. Oh, yo creo que el país lo que necesita es una gran reforma política. En los últimos 10 años no es coincidencia, no es coincidencia que en los últimos 10 años este país haya sido gobernado por vicepresidentes. Y vicepresidentes que urdieron actividades políticas, se concertaron con otros para traicionar al presidente. Entonces, ahí hay que hacer una reforma política. Porque mira, yo no voté por Castillo, yo voté por su adversaria, y lo digo honestamente. Pero yo creo que en este país se debe respetar a quien gana, no solamente quien gana la elección, sino por el programa por el que la mayoría votó. Entonces esta señora lo primero que ha hecho es no solamente traicionar a Castillo. Castillo está bien preso y debe estar condenado por sus delitos. Pero eso de ninguna manera puede ocultar que esta señora no solamente traicionó a Castillo, sino traicionó el programa por el cual la mayoría votaron. Y cuando en el sur, en Ayacucho, en Puno, la gente se indignó, ¿cómo le respondieron? Con diálogos no, balas. Hay más de 50 muertos y no hay responsables políticos. Y los responsables políticos se quieren ocultar para que mañana tengan la seguridad que los que van a ser ajusticiados van a ser policías y militares, como están siendo procesados en Ayacucho y en Puno. Entonces, si nosotros no resolvemos estos fundamentos que deben inspirar el sistema democrático, ¿de qué estamos hablando? Que gobiernan los que no han ganado, o no es verdad. Están gobernando el país los que no han ganado las elecciones. Entonces, eso está pervirtiendo el sistema democrático. Entonces, por eso yo creo que debemos adelantar una elección. No pasa nada. Si vamos a unas elecciones generales y vamos a que el país elija un gran conductor, porque este país es viable. Durante 30 años se ha logrado resolver problemas estructurales, pero hay 30 años más que tenemos que proyectar políticas públicas para el país para que el sistema recupere credibilidad. Hoy día se está generando un factor social que es muy pernicioso, que se llama desigualdad. Y eso puede caer en violencia si es que el sistema no logra depurar con actos de gobierno estos fenómenos. Entonces, yo creo que
está bien el crecimiento, ya hay el sector agroexportador, los empresarios han hecho su parte, creo que ellos han aportado al desarrollo del país, pero ahora tiene que haber un gobierno que comience a mirar el 40% de las personas de menos ingresos que están perdiendo cada vez más esa condición. Entonces, no podemos seguir hablando de crecimiento si que nosotros no hablamos de prosperidad para todos. Entonces, y eso se logra con un liderazgo, con un gobierno que aliente la inversión, que cree en el mercado, pero que se dedique a trabajar por mejorar las escuelas, por mejorar el salario de los profesores, por prepararlos para que la educación sea mejor. No hay país que haya salido adelante si no ha invertido en su educación. Y yo creo que la gran apuesta tiene que ser la educación. Si no, no salimos. Claro. Don Ricardo, ¿y usted cree que un adelanto de elecciones podría paralizar en todo caso algunas obras que ya se tienen previstas? Porque normalmente lo que ha pasado es que los gobiernos cuando ganan se olvidan de lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿no correría un peligro eso? Ese es un problema mayor que lo tenemos, ¿no? O sea, no es que... No hay política de Estado. ¿no? Exacto, ¿no? Y la verdad es que ese es, cuando yo hablo de estabilidad económica, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? El país está comenzando, y hay ejemplos para cambiar. Mira, en Esalud hay un hospital en el Callao, Barrón, que son los españoles que lo han construido y lo manejan, y pues es un hospital privado, pero todo es con plata del Estado. Ese mecanismo, ¿por qué no se sigue haciendo en Esalud? ¿No? ¿Por qué? Si está funcionando. Nosotros tenemos directores, SNI, la Cámara de Comercio y Confiep, tenemos directores ahí, y vamos a plantear, y estamos hablando con Esalud para que se hagan las cosas que funcionan, ¿no? Porque al final de cuentas ya hemos visto de que todo, si suceden las cosas de cambios, todo se para y nadie lo quiere agarrar, porque bueno, nuevo proveedor y todos los problemas que vienen, ¿no? Uno de los temas es Nicanor Boluarte, una de las personas que ha asesorado y tiene más confianza con la presidenta. ¿Cree que este factor pudo haber perjudicado justamente a la presidenta? Sí, y tiene que ver también con el criterio económico. ¿Por qué? Porque la presencia de Nicanor Boluarte significa la informalidad en el poder, y eso es que no hay institucionalidad. Centrar el debate en lo economicista, yo tengo el mayor de los respetos por Julio Velarde, definitivamente es un buen presidente del BCR, pero no todo es economía, pues, ¿ya? De los últimos premios Nobel del 2010 a la fecha, 14 años, 6 premios Nobel, o grupos de premios Nobel, porque en algunos casos han premiado a 3, como la última oportunidad, han estado vinculados al tema de instituciones y desarrollo. ¿Ya? ¿De qué te vale crecer 3.5% si hoy día hay una huelga de transportes porque le meten un balazo en la cabeza? Hoy día, no ayer ni anteayer. Y en las últimas horas han matado a 10 personas durante 2 días seguidos, 5 y 5. Y estamos mirando a otro lado. Ya no sé cómo llamar el crimen de la señorita Andrea Vidal, que definitivamente ha sido para acallarla. Monstruoso. Y ni siquiera se ha pronunciado el ministro del Interior. Y ni siquiera ha sido llamado por la Comisión de Defensa y Seguridad, ¿no? Que deben estar de vacaciones. Yo nunca he visto tantos militares en el Congreso y nunca he visto tan poco interés por la seguridad. Llegan al Congreso indicando, conmigo se garantiza la seguridad, lucharé contra la delincuencia, y cuando llegan se dedican a blindar a Juan José Santibáñez, ¿no? 2 generales, 2 almirantes, y en el pasado también, ¿no? Entonces, acá, en la medida que no pensemos en el desarrollo, en las instituciones, la economía, el crecimiento macroeconómico es simplemente como la estadística, maquilla la realidad, o es una expresión de la realidad, pero que no se condice con lo que verdaderamente necesitamos. Javier acaba de señalar, y yo subrayo eso, el tema de la educación, pero también está el tema de la seguridad. ¿Cuántos negocios? Y Ricardo conoce muy bien el sector de la micro y pequeña empresa por la Sociedad Nacional de Industrias, él mismo está obligado al ámbito textil. Pregunten a Marra cómo va la campaña de Navidad. Las extorsiones. Ayer nada más en la radio estaban desesperados. Más venta, más extorsión. Y cuando le preguntas a los congresistas qué están haciendo contra la seguridad, tienen el desparpajo, todos los congresistas, de decir que Juan José Santibáñez está actuando bien. Dile eso a la calle. Y la presidenta ni siquiera tiene
el talento político o la intuición política para decir, este señor no está haciendo nada. El señor no puede ni siquiera controlar las motocicletas que se meten en la avenida Javier Prado, ¿no? Y va a combatir a la extorsión, que es pura inteligencia. Entonces, estamos en un deterioro institucional muy grave, con una presidenta que responde infantilmente a la exigencia de que mejore. Si a un presidente de la República le dicen, oye, usted tiene 3%, pues hago el mayor de los esfuerzos para subir a 10, 15%. Y el instrumento que tiene a la mano es el cambio de gabinete. Es el mejor instrumento. Pero ¿qué pasa si ella responde infantilmente? No, no quiero cambiar, póngame cero si quieren. Es una falta de respeto al país. Es despreciarnos a todos nosotros y a todos los que nos están escuchando y a todo el país. Es como el niño que la mamá le dice, oye, te sacó 0,5. No me digan nada, ahora me saco 0,0, pues. ¿No? Un presidente de la República que responda así y en este país nadie se cae de espaldas. O sea, ¿nos estamos dando cuenta del nivel de infantilismo de quien personifica a la nación? ¿Qué tipo de ejemplo es ese para aquel a quien se le llama la atención? No hay nivel de estadista, pues, ¿no? No hay. Y lo peor de todo, como te decía, es que estamos viendo lo que significa no tener Congreso. El Perú en estos momentos está sufriendo las consecuencias de no tener Congreso, de gente que ejerza su rol de fiscalización y de control político. Ese es el problema de fondo en el Perú. No hay Congreso. El Congreso sirve para cualquier cosa menos para su rol fundamental, el control político. Por eso es que los ministros hacen lo que se les da la gana. Por eso es que les devuelven el anexo 5 del presupuesto con todas las correcciones del caso y lo recibe José Arista feliz de la vida. Porque no hay Congreso, o sea, salvo para sus intereses. Claro, y además hace poco mandaron para que lo publiquen en el peruano con cambios, y al final sale otra. No, y les cambian la autógrafa. Y le cambian el autógrafo, exacto. Es impresionante. O sea, no hay respeto, no hay nada. O sea, no. Entonces, es una situación realmente muy grave, ante la cual también hay que señalarlo, mucha gente confundida, de repente dice, mejor es estar así, puede ser algo peor. No, señores. Es como decir, ya veo cómo me curo el tumor, ¿no? En base a antalgina, ¿para qué cambiar? Me está yendo bien. Lo único que estás haciendo es alargar la muerte. Y el Perú puede convertir, y no es exageración, en un estado fallido. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar hablando del Congreso ahora, que también es otro dolor de cabeza para los peruanos. Con eso vamos a volver solamente en algunos...